Bien, entonces empezamos a hablar sobre, ¿verdad?, la doctrina de la salvación. La semana pasada hablábamos, hablamos muchas cositas, ¿verdad? Pero hablábamos también del problema de la humanidad. ¿Cuál es el problema desde los inicios todavía hasta hoy de la humanidad? Y decíamos que uno de los problemas o el mayor problema de la humanidad es el pecado. Hablábamos del pecado y hablábamos de pecado como infracción de la ley. Decíamos que el pecado es la infracción de la ley, es la transgresión o, en otras palabras, los delitos que cometemos en contra del plan, de los propósitos y de los mandamientos de Dios. Hablábamos también que es inmoralidad, que hablar, ¿verdad?, de pecado es inmoralidad y también es maldad, hablar de maldad. Continuamos hoy sobre esas consecuencias del pecado. Ya hemos hablado de las 4 consecuencias del pecado, que es, número 1, la separación del hombre con Dios. Número 2, la separación del hombre consigo mismo. Número 3, la separación del hombre con el hombre. Cuando hablamos de el hombre con Dios, Adán, ¿qué pasó? Bueno, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. Y ese miedo lo separó, lo alejó de Dios. El hombre se aleja de Dios por causa del pecado. Decíamos también que entra la separación del hombre consigo mismo. El hombre se siente más culpable. El hombre siente que le falló a Dios y empieza él mismo a acusarse. Y decía ahorita, él es el que se separa de Dios, no Dios del hombre. Entra la tercera parte, que es la separación del hombre con el hombre. Ya el hombre empieza a señalarse uno al otro. Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste, empieza a culpar, empieza a señalar a Eva como la culpable de su caída. Y Eva entonces empieza y señala a la serpiente. La serpiente me habló, la serpiente me dijo y yo caí y comí. Y la serpiente mira para todos lados y no tiene a quien acusar. Luego entra ya lo que es, ¿verdad?, la maldición en contra de la creación. Y la palabra habla de que una creación que daba frutos abundantes, una creación que fluía de parte de Dios con la hierba, con los frutos, los árboles. Ahora dice Dios, he aquí que caldos y espinos producirá la tierra y te va a negar el fruto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y lo vemos aquí. Número 1, la muerte y la separación. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entra también lo que es el juicio y entra también lo que es la culpa, y con ello también entra el poder, en el sentido de que el hombre ahora se enseñorea, ¿verdad?, de sí mismo y se enseñorea de los demás. Y esto es a consecuencia del pecado. Ahora, Dios también le busca una solución. ¿Se acuerda que desde el momento en el que el primer hombre y la primera mujer pecan, Dios los cubre? Ellos se ponen hojas para cubrirse y Dios mata a un animal y los cubre su desnudez. E inmediatamente le dice a Eva, la simiente tuya herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza, y la simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar. O sea, Dios está prometiendo, Dios está dando una promesa de un Salvador. Entonces, es ahí donde entra la solución de Dios, dándole salvación a los seres humanos, y esta salvación es por gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Vamos a leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10. ¿Alguien puede buscar? Y Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7. Amén.
¿Alguien puede buscar eso y puede abrir una vez? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10 y Tito 3, 4 al 7. Abre el micrófono y lo leen, por favor. ¿Alguien más va a buscar Hechos, capítulo 7, versículo 51? ¿Ven? Ven, si alguien puede buscar... Amén. Yo tengo a Tito del 3, 4 al 7. Amén. ¿Alguien tiene? Creo que lo vamos a leer en orden, ¿verdad? Puede leer Tito, no hay problema. Y otra persona luego lee segunda carta de Timoteo 1, 8 al 10. Ok. Dice así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Pastor José Luis. Amén. Perdón. ¿Iba a decir algo, José Luis? ¿O... Tengo hechos 151. Yo, segunda Timoteo. Y yo tengo a segunda Timoteo. Ok, segunda de Timoteo 1, 8 al 10. Ok, dice así. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. Estos dos textos nos hacen ver que nuestra salvación no depende de nosotros, que el hecho de que podamos hablar de que somos salvos no depende de mi esfuerzo, no depende de mi trabajo, no depende de nada que yo he hecho o vaya a hacer, que mi salvación depende directamente de Cristo. Quiero, antes que el pastor José Luis lea, porque cuando José Luis lea Hechos 7:51, entraremos en otra parte. Dice en Efesios capítulo 2, 1 hasta el 10, dice: en otro tiempo, hablando el apóstol Pablo a los Efesios, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y dice: por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Para qué, Pablo? Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, dice Pablo, sino que es el regalo de Dios. No es por obras, dice él, para que nadie se jacte o se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Maravilloso. Quiero aclarar, yo no soy de los que creen en salvo, siempre salvo,
Yo no creo en eso. Yo creo en que usted, si no persevera hasta el fin, ahí hay un problema, hermano, un problema serio. Ahora bien, yo sí entiendo que Dios nos ha salvado por gracia. Y debemos entender lo que he dicho en otras ocasiones, que todo lo que yo pueda hacer bueno, toda mi justicia delante de Dios, viene a ser como un trapo de inmundicia. Y yo creo que ya he hablado aquí de eso. Hemos hablado de lo que es un trapo de inmundicia. Entonces, eso viene a ser nuestra justicia delante de Dios. Todo lo que yo pueda hacer viene a ser como un trapo de inmundicia delante del Señor. Amén. Pastor José Luis. Sí, amén. Entonces leemos Hechos 7:51 y dice: Ven. duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. Amén. Entonces, entramos en esa parte. Número 1, somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues ese es un don de Dios, ¿verdad? O sea, es un regalo de Dios. Entonces, hay dos puntos de vista. Está el primer punto de vista, que es la gracia irresistible, donde estos dicen que si Dios me llamó, si Dios me escogió, si Dios me eligió, yo no puedo decir que no. Yo no puedo resistirme a la salvación que Dios me ha dado. Que no hay manera de que si Dios me escogió para salvarme, no hay manera de que yo me salve. Amén. Hay otros entonces que piensan en la gracia resistible. En Hechos 7:51 es lo que habla. ¿Qué dice ahí? Ustedes son de dura cabeza o de duro entendimiento. Se le habla una palabra, pero ustedes no la obedecen, ustedes no la siguen, ustedes no la practican. O sea, ustedes se resisten a las enseñanzas, ustedes se resisten a lo bueno, se resisten al regalo de Dios, que es la salvación. Esto que está hablando aquí. Entonces, hay dos puntos de vista. Uno que es que si Dios te va a salvar, aunque tenga que romperte un brazo, aunque tenga que romperte un pie, aunque tenga que poner en ti una enfermedad incurable, Él te va a salvar. Pues entonces, si es así, hermano, ¿para qué estamos en una iglesia? ¿Para qué estamos cuidándonos? Si de todas maneras yo brinque, salte o patalee, seré salvo. ¿De qué? Si como quiera Dios me va a salvar a mí, entonces yo voy a vivir mi vida loca, voy a vivir mi vida normal, porque a la larga o a la corta Dios me ha de traer antes de morirme para salvar mi vida. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y la Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y cuando alguien está a la puerta, detrás de la puerta, y está llamando, es porque está dando la opción al que está adentro de abrir o no. De lo contrario, él diría: yo estoy afuera y voy a derribar la puerta. Si tú no me abres, voy a derribar la puerta y yo voy a entrar, quieras tú o no quieras, yo voy a entrar en tu vida. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y hace una aclaración: si alguno oye mi voz. Y si alguno oye mi voz, no es porque él va a estar, fulano, Élido, no. Él va a vocear, él va a anunciar, él va a utilizar todas las maneras habidas o por haber de que yo pueda oír su voz, de que yo pueda oír el toque. Él va a tocar bocina, él va a tocar campana, él va a alquilar equipos si es necesario, él va a enviar evangelistas, él va a enviar predicadores, él va a permitir que alguien empiece a vocear en el frente mío para que yo oiga la palabra. Él se va a encargar de que de alguna manera
ya sea de una forma general o de una forma especial, yo oiga su voz y sepa y entienda que hay un plan de salvación de parte de Dios para mi vida. Él le está diciendo, yo me voy a encargar de que tú sepas que te amo. Yo me voy a encargar de que tú sepas que tú eres importante para mí. Yo me voy a encargar de que tú no te olvides de que yo tengo un plan de salvación para ti, pero no será obligatorio. Yo voy a tocar, yo voy a llamar, yo voy a vocear, yo te voy a anunciar, pero tú tienes que oír mi voz. Yo no sé si usted entenderá esto de oír. Hay gente que lo están llamando al celular, oye el celular, mira de quién es la llamada y dice llamada depresiva. No lo coge. ¿Entiendes eso? Si alguno oye mi voz, pero abre la puerta de su corazón. No es solamente oír la voz de Dios, porque mucha gente oye la voz de Dios, pero no decide abrir la puerta. Hay mucha gente que usted lo llama y cuando ve que es usted que está llamando, simplemente no coge el teléfono y deja que la llamada se caiga. Deja que la llamada ya se cuelgue por sí sola. Es igual, hermano. Hay gente también que le están tocando. Ellos están de aquel lado, miran por el ojo mágico y dicen, es fulano, no le abra. No le abra. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y después de oírla, después de ver por el ojo mágico, después de chequear cuál es el nombre, después de entender que soy yo, si abre la puerta de su corazón, entonces yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo quiero ser lo más claro posible con esta parte. Y usted, de manera voluntaria, usted decide si quedarse con la gracia irresistible, o sea, que si Dios lo escogió a usted ya para salvación, no importa todo lo que usted haga, no importa cuánto usted brinque, salte y patalee, como quiera será salvo. O usted entiende que la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, y que la Biblia dice que son bienaventurados, que son dichosos los que cuando el Señor venga los encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo la voluntad de aquel que lo llamó. Entonces, pero yo debo explicarle que sí, que hay dos puntos de vista. Está la gracia irresistible, o sea, tú fuiste elegido, fuiste predestinado para salvación. O sea, Dios a fulano le dijo, tú puedes durar todos los años que tú quieras en el evangelio. Tú puedes cantar lo más bonito que tú cantes. Tú puedes predicar lo más bonito que tú prediques. Es más, tú hasta puedes ser pastor, evangelista, misionero, apóstol, lo que tú quieras. Pero yo dije que tú te vas a perder. Tú naciste destinado para perdición en la frente y hagas lo que hagas, al final morirás y te vas a perder. Yo recuerdo que yo estuve en Chicago, pues sí, y fuimos a un restaurante. Alguien me llevó a un restaurante a comer, y fuimos a un lugar que se llama Punta Cana. Es un restaurante en honor a Punta Cana. Y la joven yo andaba con un norteamericano, blanco, y anda prieto. Y la que sirve me escucha hablar y sabe, yo no hablo inglés. Oye, ¿tú eres dominicano? Sí. ¿De dónde tú eres? De Santiago. Me dice, ¿viste el nombre afuera? Le dije, sí, por eso entramos. Porque el nombre tiene, el nombre es de una de las provincias de nuestro país. Y dijo, sí. Dijo, yo soy de Punta Cana. Y estamos aquí, hay comida dominicana aquí. Y entonces ella vio que somos cristianos y me dijo, ¿usted cree en la predestinación? ¿Usted cree en la gracia irresistible? Y yo le dije, bueno, ¿qué es usted? ¿Usted es arminiano o es arminio y calvinista o algo así? Y yo le dije, mira, te la voy a poner de esta parte. Yo soy en parte calvinista y en parte arminiano. No se puede. Sí, se puede. ¿Por qué? Ok, yo creo
Yo creo que Dios nos eligió para salvación. Pero lo que yo creo es que todo el mundo está destinado a salvarse, pero no todo el mundo se salva. La Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esto no significa tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. Entonces, yo le decía a ella, yo creo en lo siguiente. Esta es mi versión. Es mi versión. Usted coge la que usted quiera. Bien, pero esta es mi versión. Hay dos puertas. Una dice cielo, otra dice infierno. Así fue como se le expliqué a ella. Le dije, una dice cielo, otra infierno. Cuando tú mueres, por lo que sea, ¿verdad? Entonces, tú vas a entrar por una de las dos puertas. Por una de las dos puertas. Si viviste una buena vida, si obedeciste a Dios, si cuando te llegó la muerte o Cristo vino, Él te encontró haciendo así, si perseveraste hasta el fin, ¿verdad? Dentro de toda la calamidad del mundo, y aunque caíste, tropezaste, pero te levantaste y volviste al camino de Dios, como debe ser, le dije, y entras en la que dice cielo, entonces del otro lado hay otro letrero. Cuando tú volteas, que la puerta se cierra, vas a ver otro letrero que dice destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero ese mismo letrerito está del otro lado. Ahora bien, ¿quiénes verán el letrero? Aquellos que acepten a Cristo como Señor y Salvador. Hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Número uno. Número dos, hay que obedecer a la palabra. Número tres, hay que mantenerse firme y fiel en obediencia a Dios. Sí. Cuarto, esa obediencia y esa firmeza no debe ser hasta algún día, debe ser hasta el fin. Esos, para mí, verán del otro lado que dice, fuiste destinado desde antes de la fundación del mundo. No antes, no antes. Por lo tanto, todo el mundo en esta tierra tiene que guayar la yuca. Todo el mundo en esta tierra tiene que fajarse en obedecer la palabra de Dios, en permanecer en la palabra de Dios. Ahorita yo estaba hablando con unos hermanos de mi iglesia. Ellos son ambivalentes. La hermana juega número en la banca. Un día, porque yo soy claro, yo no tiro puya desde el púlpito. Pero yo estaba predicando y yo hablaba de la dependencia de Dios que tenemos como cristianos. Dentro de esa dependencia, yo decía que yo no creo en la suerte. Yo creo en la provisión divina. Yo creo en que Dios es mi proveedor, en que Dios es el dueño de mi día a día. Y que Dios envió al Espíritu Santo para ayudarme y suplirme en todas las cosas. Y que yo decía que la persona, yo no lo dije por ella, lo dije por muchos que entiendo que juegan. Ahora, ella estaba ahí y no estaba ahí por casualidad, estaba ahí porque Dios quería que estuviera ahí. Porque ella tenía mucho que venir a la iglesia. Yo dije, todo aquel que entra a una banca a jugar número, inmediatamente deja de depender de Dios y empieza a depender de que alguien cante el número que jugó en la lotería. Jamás y nunca en la vida la hermana ha vuelto a la iglesia, pero eso a mí no me molesta ni tampoco me importa. Yo tengo un colmado, yo fui a su casa, el hermano siempre me dice, ay, yo estoy caliente. Hoy me dijo, estamos calientes con el pastor. Error, conmigo. ¿Y por qué conmigo? No, porque no estamos yendo a la iglesia. No, ese no es mi problema. Y miren, créanme, yo fui un día y estaban bebiendo, él tiene un colmado vendiendo bebidas alcohólicas y hermano, olvídese, yo ni dije nada, eso no es mi problema. Ahora, a mí me dio vergüenza ajena. Ahora, cuando yo iba hoy en el camino, dije, Señor, ayúdame a no decirle más que vayan a la iglesia. Parece extraño, ¿verdad? A no decirle más que vayan a la iglesia. Ellos son grandes, son viejos en el evangelio, ya no depende de mí, porque ya yo creo que los estoy cansando. Cuando llega allá, él dijo eso, estamos calientes. No, estoy caliente conmigo. Si están calientes, es con Dios, porque ustedes no pueden servirme a mí. Los cultos son tal día, tal día y tal día. Ustedes van si quieren. Es un asunto de ustedes. Ahora bien, la Biblia dice, ay de aquel que sabe lo bueno y no lo hace. Lo que lo va a juzgar a ustedes sencillamente es el conocimiento que tienen acerca de la palabra de Dios.
es el saber, es el conocer, es el haber entendido la palabra de Dios, lo que lo va a juzgar. No soy yo ni la iglesia, es el conocimiento de la palabra, es el saber lo que Dios quiere que hagan y ustedes no lo hacen. Sencillo, porque hay gente que cree que debe ir a la iglesia por el pastor, por el líder, por el hermano. No, número uno es para glorificar a Dios y número dos es para que tu vida sea bendecida. Amén. Hay dos personas con la mano levantada. Abran el micrófono. Amén. ¿Alguien quería hablar? Vi dos manos levantadas. Amén. Odalis. Amén, pastor. Volviendo un chisme para atrás de lo que usted explicaba, me recuerdo que antes había muchos hermanos que decían como que Dios lo obligaba a volver al camino, como que se descarriaron, les pasó esto, un accidente o algo, y como que volvían como obligados al camino, como que Dios hizo que sucediera eso para que volvieran a la iglesia o a los pies del Señor. Y yo digo que no es así porque con base bíblica, recuerdo que cuando Dios envió a Jonás a predicar, que Jonás no quiso, en fin, que se lo tragó el aparato que se lo tragó. Sabrá Dios si fue una ballena o lo que sea. Bueno, en fin, yo digo que si Jonás en ese momento no se hubiese arrepentido y le pido perdón al Señor, Jonás se perdía ahí mismo. ¿Sí? Y ya. Y Dios O sea, hubiera enviado a otro. exacto, y Dios hubiese enviado a otra persona. Ahora, al él arrepentirse y volver, ahí cambió la cosa. Dios lo utilizó otra vez para que fuera. Entonces, yo digo, así mismo es, si tú te sales del camino del Señor, tú sabes que quien te va a agarrar es el enemigo, y el enemigo te va a dar con todos los poderes que tiene, y en ese proceso a la gente le puede pasar cualquier cosa. Entonces la gente vuelve y llega al camino del Señor desbaratado, con un pie roto, manco, cojo, como sea, pero no fue porque Dios le hizo ese proceso, sino que te alejaste del Señor y esa es la consecuencia. Entonces, en esa parte, yo creo que es así, según tengo entendido. Dios aprovecha las circunstancias, positivas o negativas, para encarrilarnos a Él. Es lo que yo entiendo. Dios utiliza, usted dijo, sí, y mire, que gracias a toda esa parte, muchos toman esa parte de Jonás para avalar la gracia irresistible. Para que usted vea, de que Dios como que obligó. No, Dios no lo obligó. Dios no lo obligó. Recuérdese que el plan de los que estaban en el barco era matar a Jonás. Era Jonás, vamos a aclarar ese punto, que quiero aclarar esa parte, y gracias a usted lo dijo. Jonás no le dijo que lo tiraran sabiendo que iba a caer en la boca de un pez. Jonás estaba sacrificando su vida porque él entendía que ya había desobedecido. Dios utilizó esa circunstancia para encarrilar otra vez a Jonás, porque Jonás había entendido que él le había fallado a Dios, que él se había alejado de los mandamientos de Dios. Aprovecha la circunstancia y entonces encarrila otra vez a Jonás. Se partió un pie. Dios va a aprovechar la circunstancia para recordarte su misericordia, para recordarte que Él está ahí, pero Él no te rompió el pie. Él no te rompió el pie. Gracias, hermano, por esa salvedad. Gracias. Maravillosa intervención. ¿Alguien más levantó la mano? Hay dos personas más. Ven. ¿Sí? Sí. ¿Se escucha? Amén. Bien. Con respecto a esta parte, al principio de mi conversión, con ese amor por las almas, me causaba mucha tristeza ver cuando un cristiano dejaba los caminos del Señor. Pero mientras he ido alcanzando madurez y instruyéndome en las cosas del reino, he ido teniendo más tranquilidad, más calma, más paz, porque sé que el Señor está en control de todo eso y que no todos los que están son, ni son todos los que están. Amén. Y no porque Dios lo haya elegido para perdición, sino porque ellos, por su propio pecado, por su propia maldad,
por su propia concupiscencia, han decidido pecar. Así lo dice la Biblia. Ellos han decidido. O sea, no es que le digo, te vas a perder y punto. No, cada uno ha decidido. Entonces, esa es otra. Y quiero como pastor, quiero señalar esto. Hay mucha gente que quiere echarle la culpa al pastor. Te va a dar cuenta por mí, embute. Embute. El pastor va a dar cuenta si no te enseña bien, si no te educa en la palabra, si no te alimenta con la palabra. Pero desde que el pastor te alimenta, el trabajo del pastor es alimentar, es cuidar a las ovejas, pero no es obligar a las ovejas a salvarse. Y las ovejas quieren culpar al pastor. El pastor me abandonó, el pastor embute. Es tu responsabilidad. Cada uno tiene una responsabilidad de mantenerse firme. Y si algo anda mal, tú tienes también que buscar la manera, hermano. Es muy fácil echar la culpa a uno solo por 15, 20, 30 personas. Entonces, cuidado con eso, hermano, porque en el cielo no habrá excusa. El pastor me dejó, el pastor me abandonó, el pastor no me llamó, no me buscó, ni un mensaje me puso. Y Dios te va a decir, ¿y tú me buscaste a mí? Porque yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y tú me llamaste a mí. Y tú pusiste eso en mis manos. No, porque tú querías perderte. ¿Amén? ¿Alguien más levantó la mano? Amén. Familia Sánchez levantó la mano. Amén. Santo. Me agarró. Sí, quería hacer un comentario muy breve y muy sencillo con respecto, perdón, con respecto a sobre que las personas no se le puede obligar. Dios es el Dios caballero, siempre lo será. Pero hay algo que, una característica de Pablo, y era, no me acuerdo muy bien el versículo, por si alguno de ustedes, cualquiera, el pastor, cualquiera de ustedes puede ayudarme ahí, que él predicaba sin cansarlos. Hay un versículo bíblico que específicamente dice que Pablo se acercaba a las personas, parafraseándolo, pero también tenía un límite ya, claro, después de haber enseñado, después de haber predicado, después de que ellos ya oyeron la palabra a través de él, de que él se apartaba porque ya lo cansaba. O sea, nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de que cuando ya, claro, después de llevar la gran comisión, o sea, llevado a cabo después de. Sí. Eso quería añadir. Sí, hermano. Hay gente a la que ya yo lo solté en banda. Por ejemplo, esa pareja, yo le digo, yo le hablo, pero ya yo no puedo obligarlos a congregarse. Ellos deben todo. Y yo se lo dije a ellos. Les dije, yo vine a comprar al colmado, pero yo vine decidido ya a no invitarlos a la iglesia, porque son gente vieja. ¿Con quién yo me fajo? Con el nuevo creyente, con los que son nuevos, porque yo no puedo forzar a una gente con conocimiento. Entonces, hay un momento, no es que tú lo vas a soltar en banda, sino no. Es como ya tú has trabajado arduamente, que te has fajado con ellos, los has alimentado. Hay un momento que ellos deben tomar conciencia, porque de lo contrario, seguirán siendo alimentados como niños, y estaremos creando un monstruo en contra nuestra. Pastor José Luis. Amén, Dios le bendiga. ¿Cómo está? La esposa, la pastora. Amén. Que quería decirle que con relación a eso, nosotros tenemos que entender que quien da la salvación es Dios, no nosotros. Y sin embargo, la iglesia cristiana evangélica ha tomado la posición de Dios en muchos aspectos. Nosotros hemos definido quiénes se salvan y quiénes no. Sin embargo, el Señor no mandó a predicar su evangelio, no nos mandó a señalar ni a decirle a la gente quiénes se van a salvar ni quiénes se van a perder. Yo sé que tenemos que predicar de la luz y tenemos que predicar de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y la salvación y el don que es el regalo. Y yo entiendo que años anteriores o generaciones anteriores, muchos pastores han sufrido, todavía hay muchos que están sufriendo a causa de que hay una mala interpretación del ministerio pastoral. Los pastores creen que tienen que cargar con la vida de las personas o de los feligreses de la iglesia, de los creyentes.
Y a veces eso provoca un cargo tan fuerte que ustedes saben que hay una estadística donde la mayoría de los pastores han muerto a causa de depresión, a causa de depresión, porque a veces nosotros estamos instruyendo o enseñando algo y a veces el pueblo hace todo lo contrario a lo que tú estás enseñando. Entonces, nosotros pensamos, queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo de convencer a la gente y sin embargo Dios nos ha mandado simplemente a predicar su palabra y a enseñar la verdad. Entonces, yo entiendo aún Dios no forza a las personas y a veces nosotros hasta como líderes o pastores le caemos mal a las personas porque la persona dice, ahí va de nuevo a decirme. O sea, a veces nosotros tenemos que tenemos que guiar del Espíritu Santo para esto, porque a veces nosotros queremos tomar esa responsabilidad. Y yo he entendido eso de lo que usted hablaba. A veces yo pensaba antes, cuando alguien se apartaba del Señor, eso me dolía tanto en mi corazón, al igual como Willy expresaba. Pero yo entendí que el propósito de Dios para esas vidas es mayor. O sea, Dios lo ama más que yo. Dios no va a amar más a las personas que yo. Y a veces nosotros pensamos que amamos más a la gente que a Dios. Entonces, en ese aspecto era que quería decir con relación a la salvación. Tenemos que entender que hay personas que están predestinadas para la perdición, como Judas. Y hay personas que están predestinadas para la salvación. Y como usted utilizaba ese texto, que Dios quiere que todos procedan a la salvación. Amén. Entonces yo entiendo que nosotros no estamos llamados a juzgar, ni a coger la llave del infierno, ni la del cielo, sino simplemente a predicar la palabra. Y realmente hacerlo con amor y perseverar hasta el fin. Pero hacerlo con la insistencia personal de no cansarnos, porque a veces cuando no vemos respuesta en las personas que a veces les predicamos, a veces viene una decepción en nuestro corazón y sin embargo tenemos que continuar, porque la palabra de Dios no va a retornar vacía, eso va a provocar un efecto en la vida, aunque nuestros ojos físicos no lo estén viendo. Yo sé que Dios sí está obrando en esos corazones que la palabra fue implantada. Amén. Quería decir eso solamente, pastor. Muy buen comentario. Así es, excelente, hermano. Sabiendo, yo aprendí algo, gracias hermana, excelente, sabiendo que la obra es de Dios. Yo aprendí eso, que la obra no es mía, la iglesia no es mía. Y como usted decía ahorita, Dios ama más a su iglesia que lo que yo puedo amarla. Le importa más, porque Cristo fue quien murió por esa iglesia. Y como usted decía ahorita, las estadísticas... Entonces, que somos partícipes, no dueños de la obra. Amén. Amén. Y como usted decía ahorita, o sea, ¿de qué mueren los pastores regularmente? Úlcera sangrante. Del corazón, o sea, infarto, azúcar, esa es la estadística. Enfermedades nerviosas. Sí, un ejemplo, el pastor que estaba en esta iglesia que estoy pastoreando, yo nada más tengo 10 años pastoreando esta congregación, yo era pastor de otra iglesia pentecostal, y este murió en una silla sentado de un infarto. ¿Por qué? Por las preocupaciones, dolores de cabeza que tuvo con la iglesia. Miren, hermano, puedo testificar de esto. En este momento de pandemia, nos congregamos los domingos aquí. Y me dicen, yo no estuve este domingo, estaba donde mi suegra, en San Juan de la Maguana, y me dicen a mí, o sea, un hermano se sorprendió, wow, vino un buen grupo, vinieron como 20. Yo digo, donde somos más de casi 70 hermanos, solo como 20 personas, gente que está trabajando normal, gente que va a todas partes, que va a los bancos, que va a los supermercados. Y solo como 20 personas, hacemos un grupo en Zoom y entran 6, 7 y 8 personas. Entonces es sorprendente, hermano, cómo la gente, yo he dicho que en estos 8 meses, 9 meses, 8 meses, la congregación ha menguado aquí, en mi congregación ha menguado. Y miren, yo he creado todas las estrategias posibles como pastor para mantenerlos y para que no tengan excusa. Pero yo no puedo obligarlos a salvarse. Es una decisión personal. Mi trabajo es alimentarle, mi trabajo es ayudarle, es a veces hasta empujarle un poco, pero hay cierto límite y los pastores debemos entender esto. Los pastores tenemos un límite y debemos dejar que de ahí en adelante siga Dios, porque Él sabe mejor que nosotros cómo hacer las cosas. Guadalupe,
Buenas noches. A ver si me permiten opinar. No sé si puedo, pero Pero claro que sí. Bueno, quería aportar algo. Siempre ha llamado mi atención el capítulo 18 del libro de Ezequiel, donde el Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, cada persona es responsable de las decisiones que hace, si decide pecar o no pecar, obedecer o no obedecer. Es un asunto de obediencia a los mandatos divinos. El pueblo tenía un refrán que decía, los padres comieron las uvas y los hijos les dio la dentera. En otras palabras, ellos pensaban que el pecado se transmitía, si yo pecaba como padre, mis hijos iban a pagar la consecuencia del pecado. Por eso es que el Señor le dice esto, el alma que pecare, esa morirá. Y el Señor le aclara, todas las almas son mías. En otras palabras, nosotros no podemos cargarle a una persona la responsabilidad de la salvación de otra. Yo soy responsable de mi salvación. Ahora, yo tengo un trabajo como creyente que hacer para la obra del Señor. No quiero tomar mucho tiempo, pero por ahí es que va mi pensamiento. Gracias, hermana. Hermana Guadalupe, todos los que están en este grupo tienen voz y voto y pueden opinar, pueden refutar y pueden, no hay ningún problema. Este grupo no es mío, es de ustedes. Gracias. Bien, voy a adelantar un poquito ahora. La salvación, el contenido de la gracia es de doble cura, de doble cura. A mí me encanta este tema. Hermano, yo me emociono con las enseñanzas, pero yo tengo que avanzar. Y se me hace imposible a veces. Es de doble cura. Número uno, la justificación. Porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 3:24, ¿qué dice el 3:24? ¿Alguien puede leerme Romanos 3:24 rapidito? Bueno, ok. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucede? Hay algo más, pero la dádiva o el regalo de Dios, ¿qué es? Es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. 23, por cuanto todos pecaron, y como decía mi hermana Guadalupe, que dice la palabra en Ezequiel, maravilloso texto, gracias por ese aporte, es verdad, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Antes era eso, ¿se acuerdan? Cuando Jesús va a un lugar y hay un ciego y los discípulos le preguntan, maestro, ¿quién pecó para que él tuviera en esta situación? ¿Él o sus padres? O sea, esto es por causa del pecado, pero ¿quién pecó? Porque se entendía que cualquier enfermedad de esta índole era por pecado. Y Jesús dijo, ni pecó él, ni pecaron sus padres. Esto es para que Dios fuese glorificado. Entonces ya esa parte de que los padres pecaban y este pecado de los padres trascendía hasta la tercera y cuarta generación, eso fue invalidado por Dios. Fue invalidado. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios para la humanidad es vida eterna en Cristo Jesús. La muerte de Cristo nos justifica, y es la primera parte, nos justifica. La justificación es la cancelación de la culpa, del pecado y la penalización que teníamos. Yo decía que estamos libres de deuda. Es como que alguien tenga un cartoncito que va a coger fiado a un colmado y alguien, pues cuando va al colmado con su cartón, hay dos, el cartón que tú tienes y está también la lista del dueño del colmado. Es como que cuando tú vas con tu cartoncito llenito de números, con una cuenta larga, y tú le entregas el cartón al del colmado, el del colmado está mirando tu cartón y está mirando la lista de él, y en su lista dice, pago, no debe. Borraron todo lo que había allí. El colmadero está sorprendido, porque lo que debe acontecer es que lo que está en tu cartón debe estar en su lista, y lo que está en su lista debe estar en tu cartón. Pero ahora hay algo extraño. El colmadero llama a la mujer, ven acá, ¿por qué esto está aquí borrado y en el cartón no? Yo no sé. Y llama a Listo, ven acá, yo no sé. El asunto es que si no está en el cuaderno, no importa que esté en el cartón, ya la deuda está paga. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Nosotros todavía tenemos el cartón en la mano.
y seguimos mirando los números y seguimos mirando la cuenta y seguimos mirando nuestra deuda, pero la deuda ya fue pagada y en la hoja de Dios, en el cuaderno de Dios, dice pagó. El acta de los decretos fue rota, fue derribada. Dios hizo lo que tenía que hacer en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, es que Cristo dice, yo pagué. Sí, pero mira, el cartón dice, no importa el cartón. No importa lo que diga el cartón. Lo que dice el cuaderno es que yo pagué el precio por su salvación. Mira, Padre, y nos justifica. Nos justifica. Esta justificación es la cancelación. Yo digo, Cristo Jesús con su muerte pagó mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario fue por y para la eternidad. ¡Wow! Maravilloso, ¿verdad? Él pagó mis deudas. Todos mis pecados están echados al fondo del mar. Claro, hay una parte que me toca y es pedir perdón, humillarme y pedir perdón por esos pecados. Y entonces el número es borrado. Dentro de eso entra la santificación. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que dijo mi hermana, esposa de José Luis, lo que han dicho muchos ahí, pasa eso, que andamos con el dedo acusador, andamos señalando porque nos enseñaron desde que nos convertimos, los que somos más viejos en el Evangelio, nos enseñaron que la santificación es inmediata. Viniste al Evangelio, tienes que dejar esto. Quítate, deja, no te ponga, no use, no, porque entendemos que la santificación es externa, no interna. Y hay un problema aquí, hermano. Nos han enseñado una santificación por obras. Nos han enseñado una santificación por esfuerzo propio. ¿Y qué dice la palabra? Esto no es de vosotros. Esto es un regalo de Dios. Entonces, yo soy de los que creo en la santificación progresiva. Progresiva. O sea, desde que yo vengo a Cristo, todos mis pecados son borrados. Pero yo todavía estoy en una condición humana. En una condición de alguien que todavía el pecado vive en él. De lo contrario, Cristo no tendría que estarme justificando a cada momento e intercediendo por mí delante del Padre. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que yo debo ir creciendo. Que yo debo ir y si tú vas creciendo significa que es poco a poco. Yo creo que hay que tener como un estándar en la pared donde te van midiendo una rayita, ya creciste. Oye, está un chinchín más espiritual. Oye, pero te veo como en una dimensión, hermano. Yo no creo que mi dimensión en cuanto a la relación con Dios en este momento, después casi de 30 años en el Evangelio, pueda ser la misma que cuando yo me convertí. Mi santificación no puede ser la misma, ni peor, tiene que ser mayor. Mi cercanía con Dios ha ido en crecimiento. A lo mejor para muchos yo soy más mundano, porque ahora yo me pongo polocher, porque ahora yo me dejo un candado, porque ahora yo ando en jean, porque mi esposa anda en pantalones, porque mi esposa se pone arete y dicen, Élido se dañó, abandonó la sana doctrina. Élido ya no anda en la santificación. Porque ven esto, hermano, porque están mirando que la santificación es externa y no han entendido que la santificación es de adentro, es del corazón, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Yo no puedo cambiar por fuera y entonces estar sucio por dentro. Yo he visto gente con falda larga que la lengua le rueda más. He visto gente con saco y corbata que son más ladrones que los que andan quizás todo traposo. He visto gente con pelada bien decente, sin raya. Óyeme, que son más delincuentes que los que se ponen unas rayas. Yo no sé si me están entendiendo. Yo no te estoy mandando a usar rayas y a darte peladas raras. Te estoy diciendo que el corazón del hombre es lo que le interesa y le importa a Dios. Cuando yo tenga un corazón limpio para con Dios, entonces yo andaré en obediencia delante de mi Padre. ¿Y qué dice la Biblia? Que yo debo crecer y crecer hasta que yo llegue hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y eso solamente ocurrirá cuando yo me muera
en Cristo Jesús. Ahí. Porque mientras esté en esta tierra, hermano, mire, hasta con el pensamiento se peca. ¿Alguien levantó la mano? Rapidito. Amén. Sí. Amén. Sí. Amén. Sí. Amén. Amén. Ok. Ya, dame un segundito ahí. Ok. Respecto a lo que estábamos hablando ahorita, el pastor, bueno, el ministro Dunker, José Dunker, que también es un especialista de la conducta, hablaba de quién cuida a los que cuidan, refiriéndose a los pastores. Y es por eso, porque los pastores son los que más sufren cuando una persona deja los caminos del Señor. Pero él hablaba de esto, de que cada quien tiene su rol y de que una persona que no es funcional en el evangelio llega al evangelio. Si es una persona llamada por Dios, va a ser una persona funcional, generalmente un discípulo, y va a ser un soporte, no a ser soportado porque ya llegó. Y todo eso va fluyendo mediante va madurando y creciendo en la fe. Si una persona no agota ese proceso progresivamente, es porque algo mal está haciendo o dejando de hacer. Sí, es como un Generalmente, ¿sí? generalmente los pastores son los que nos ponen en el camino, nos dan el alimento espiritual, pero lo demás, nuestra vida diaria y en la intimidad y donde quiera que estemos, depende de nosotros. Amén. Gracias, hermano. Es como un niño que tiene ya 4 años y no crece, 5 años, 10 años, y tú ves que en vez de crecer para arriba, le va a crecer una cabecita, entonces tú te preocupas porque no es saludable. Hay gente en las iglesias así, hermano, que no crece saludable. No crece saludable, engordan, pero no suben. Entonces eso preocupa a cualquier pastor. Gracias, hermano. Sí, José Duncan es de verdad maravilloso maestro, un gran hombre, de verdad que sí, a mí me gusta escucharlo. Entonces nuestra respuesta, fe. La parte que me toca a mí es creer en la salvación. Escucha bien, hermano. La parte que me toca a mí en la doctrina de la salvación, en lo que Dios ha hecho, es creer. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Ahora, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Verdad? La afirmación de determinadas verdades. La parte en la que Felipe y Cristo hablan en San Juan capítulo 14, 8 al 14. Cuando habla aquí, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, queremos ver, queremos saber qué es lo que estamos siguiendo. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Hay una conversación maravillosa ahí. Entonces, esto es por fe. No es por lo que tú veas, no es por lo que pase, no es por lo que haga. Esto es por fe. En 1 de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, mi fe debe estar basada realmente en Dios, no en las cosas que yo veo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, dice el escritor a los hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, hermano. Si no acumulamos ese grado de fe suficiente, es imposible que vayamos a agradar a Dios. Yo creo en Dios, pero andamos en una vida constante de pecado. Embuste, no creemos en Dios. Yo sí creo que Dios me llamó. Yo creo que Dios me escogió. Yo creo que Dios tiene planes conmigo. Pero permanece en el pecado. Pecado. En vez de ir para adelante, va para atrás. En vez de obediencia, cago caliente. En vez de hacer el bien, haces el mal. En vez de ayudar, desayudas al pastor, al líder. Embuste, tú no crees en nada. Tú no crees en nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No hay alguien que agrade a Dios y no crea que Dios existe. ¿Por qué? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, que Él es real, que Él está ahí y que Él es galardonador. ¿De quiénes? De los que le buscan. Entonces podemos decir, yo creo que Dios es real, no de palabras, sino de hechos. Hasta la gallina creen
pero dice, creo, pero de verdad creen, hermano. No creo, ¿verdad? No creo. Entonces, ¿qué es fe? Es confianza en una persona. Eso es fe. San Juan 12:42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Pasaba eso, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La palabra de Jesús juzgará, lo que yo decía ahorita. La palabra, lo que dije a los hermanos, las palabras de Jesús son las que van a juzgar a los hombres, lo que ya conocen. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Eso es maravilloso. Yo, dice Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, es imposible creer en Jesús y estar en luz y al mismo tiempo estar en tinieblas. No hay posibilidad de eso, hermano. No hay manera de eso. No hay lógica en esa parte. Entonces, 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces podemos decir, yo creo en Cristo Jesús, aunque no lo vea. Yo creo en Dios, aunque no lo sienta. Porque hay gente que se va de una iglesia, porque no siente a Dios. Revísate, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Arrepentido. Hay que arrepentirse, hay que confesar con nuestra boca y, lógicamente, hay que bautizarse. Los resultados de la salvación son la justificación, la reconciliación y la adopción. Jesús nos justifica. Él nos reconcilia con el Padre. Y mediante esta reconciliación, Él nos adopta como hijos e hijas de Dios. Dice que a los que le recibieron, ¿a quiénes? A los que le recibieron, a los que oyeron su voz, a los que abrieron la puerta, Él les dio la potestad, la autoridad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Esto es un privilegio. Amén. Amén. Tiene una regeneración entonces. O a los que Jesús le llamó delante de Nicodemo el nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento, ¿qué va a traer? Va a traer redención a mi vida. Y entonces, óigame, primero regeneración o nuevo nacimiento. Luego entra la redención. Y entonces al final de la fila es que está la santificación. Pero nosotros muchas veces estamos enseñando de atrás para adelante. Primero le enseñamos a la gente que deben santificarse. Lo primero que le enseñamos es que tiene que ser santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero no le enseñamos la redención por la que Cristo pagó en la cruz del Calvario. No le enseñamos que fuimos comprados a precio de sangre. No les enseñamos que Cristo Jesús es el que nos hace nuevas criaturas y que Él mismo es el que nos llevará poco a poco a ser santos, como dice el Señor. Amén. Juan Carlos, ya estamos terminando. Sí. Amén. Siguiendo esa misma parte ahí, me llegó el encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús cuando llegan a la conversación, que él le dijo que qué hay que hacer para ser salvo. No. Jesús fue que le dijo a él lo de la salvación. Sí. Exacto. Que dijo que hay que nacer de nuevo. O sea, no le dijo, no, tiene que santificarte de nuevo. O sea, le dijo, tiene que nacer de nuevo. Como quien dice, empezar de nuevo, conocer de nuevo, saber cómo se debe hacer, coger el entendimiento, yo aquí parafraseando, para entonces tú poder llegar a la salvación. Él no le dijo de una vez cuando Nicodemo le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? No, tiene que santificarte de una vez. Él le dijo nacer de nuevo, o sea, empezar el proceso desde cero, conocer, aprender, para entonces poder alcanzar a la respuesta que él le dijo a Jesús. Amén, gracias, hermano. Deben 3 minutos para terminar la clase. Deben 3 minutos nada más. Bien, la salvación es el plan de Dios para la curación del caos que resultó por la caída. Número 1, somos reconciliados con Dios. Número 2, la paz está dentro de nosotros por esa reconciliación. Somos constituidos en una nueva comunidad. Y
nos es dado un cielo nuevo y una tierra nueva de parte de Dios, ¿verdad? Una otra pregunta de salvación. ¿Se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la salvación realmente? Entonces, para no alargar mucho este asunto, yo voy a dejarlo hasta aquí y vamos a trabajar en eso durante la semana. Y terminaremos ya con esta pregunta, que ya nada más queda esa diapositiva y la otra. Pero yo quiero que pensemos, ¿se puede perder? Porque esto es un tema que es muy discutido. Porque si creemos en la salvación irresistible, entonces se pierde la salvación. Y si creemos en la salvación resistible, ¿verdad? ¿Se pierde la salvación? Piensen en esto, analicen esto. Y yo sé que tiene un gran pastor que le ha enseñado mucho. Y vamos a ver si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Puedo yo después de 30 años en el Evangelio perderme? ¿O puede alguien acabado de nacer de nuevo, acabado de aceptar a Cristo, quizás con un par de horas, puede esa persona, hasta sin ser bautizado, morir y salvarse? ¿O alguien que se acaba de arrepentir y en ese momento vino Cristo, se salva o se condena? Eso lo Pregunta veremos. de debate. Eso lo veremos la semana que viene. Aquí no se puede gritar, pero amén. Gracias, hermano, por su tiempo ahí. Gracias por soportarme. Dice Rafi Colón, soporten mi locura si creen que estoy loco. Suplico me toleren aunque sea un poco. Así es que en la enseñanza yo me pongo medio loco. Así es que gracias por soportarme. Si alguien, bueno, ya todo el mundo habló, pero si alguien quedó con alguna incógnita, con alguna pregunta, con algo que no entendió, este es un buen momento, hermano. Y de lo contrario también, en el grupo pueden hacer sus preguntas o pueden hacer sus comentarios. Amén, hermano. Así que damos gracias a Dios por este tiempo y gracias a ustedes por soportarme y por estar ahí conmigo. Vamos a orar al Señor